Buenas tardes, mi nombre es Naren González, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy entregaré mi trabajo de Ingeniería de Materiales, para el cual abordaremos diferentes temas como lo son la solidificación en metales y monocristales, las soluciones sólidas metálicas, las imperfecciones cristalinas y las técnicas experimentales para la detección de las mismas. La solidificación en metales y monocristales. La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia pasando de un estado líquido a uno sólido. Esto gracias a la liberación de energía producida por el descenso de la temperatura hasta llegar a un estado termodinámicamente estable. Básicamente es como lo observamos en la gráfica, es cuando ocurre un descenso en la temperatura de un estado líquido que al descender la temperatura va formando un sólido. Cuando este líquido llega a la temperatura de fusión, empieza la transformación al sólido. Posteriormente, cuando disminuye, se va formando el sólido. En este proceso existen dos tipos de calores. Uno que es el calor específico, que es el calor liberado al descender las temperaturas hasta llegar a la temperatura de fusión. El otro es el calor latente de fusión, el cual es el calor que se libera en todo el proceso de solidificación. El control llevado sobre el cómo se libera el calor dependerá el resultado de algunas propiedades y la microestructura del metal. Entonces es lo que decíamos anteriormente. El calor específico es aquel que va desde que inicia a descender la temperatura hasta cuando entra en su temperatura de fusión. De ahí en adelante empieza a transcurrir el calor latente de fusión. Este calor, como lo decía anteriormente, es muy importante controlarlo, pues en el control que se lleve sobre este calor se definirán varias propiedades, características y microestructuras que componerán el sólido o el metal. Las etapas. En las etapas encontramos tres: la nucleación, el crecimiento y la formación del sólido. La nucleación es el proceso que inicia con la transformación de embriones, los cuales son el primer grupo de átomos que se agrupan para formar los núcleos. Cuando estos embriones son de un tamaño ideal para ser estables, forman los núcleos, creciendo de este modo la solidificación. El crecimiento. Los núcleos crecen hasta formar estructuras cristalinas que forman los granos. Y finalmente la formación del sólido, el cual tendrá en su estructura los granos con sus respectivos bordes o límites. Básicamente en la nucleación, como lo vemos en la gráfica, empieza con un proceso de formación de embriones, los cuales empiezan a agruparse entre sí, formando las primeras estructuras o núcleos. Estas estructuras empiezan a formar cristales, los cuales ya posteriormente empiezan a formar los granos. Finalmente, como observamos aquí, ya se forma el sólido, en donde podemos evidenciar los granos, que en este caso son de un tamaño grande, y podemos observar en él los límites de los granos. El tamaño ideal de los embriones formadores de núcleos es conocido como el radio crítico. Suponemos que estos son de forma esférica, ya que esta forma es la más estable. De la velocidad en que se formen los núcleos varía la forma y tamaño de los granos en el sólido final, lo que influirá directamente sobre las propiedades mecánicas del sólido. Entre más fino es el grano, más resistente es el sólido.
por lo cual para la obtención de grano fino se deberá tener una alta velocidad de nucleación y un crecimiento lento y progresivo del núcleo. En este caso observamos que existen diferentes variedades en cuanto al tamaño y formas de los granos. Por ello es muy importante controlar el calor de la temperatura de fusión. Y más importante aún es llegar con este control del calor a obtener radios críticos estables en los embriones, ya que estos radios críticos son la parte esencial de la formación del grano. Existen dos tipos de nucleación, la nucleación homogénea y la heterogénea. La nucleación homogénea existe cuando los átomos que forman el núcleo están dados por el mismo metal que está en el líquido, formando los núcleos cuando la temperatura está por debajo del punto de equilibrio, requiriendo para esto un elevado grado de subenfriamiento. Para que este núcleo sea estable, debe alcanzar la temperatura o radio crítica de forma acelerada. Aquí en la parte de abajo observamos una gráfica en donde observamos cómo se empieza a formar el primer embrión a partir del líquido. Siguientemente empieza a agruparse con otro embrión, lo que empieza a formar una estructura o núcleo. Y aquí continúa su proceso hasta formar el núcleo crítico, que se unirá a otra estructura formando cristales que finalmente completarán la estructura del sólido a través de diferentes granos. La nucleación heterogénea se lleva a cabo sobre un molde o superficie que ya presenta el estado sólido, el cual se encuentra a una temperatura menor que el metal líquido. Es utilizada cuando el metal presenta impurezas insolubles u otros materiales estructurales que hacen que se disminuya la energía libre de Gibbs. Se requiere menor energía para formar los núcleos estables y el tamaño del radio crítico será menor, lo cual requerirá un subenfriamiento menor. Como observamos en la gráfica, vemos cómo a través de un molde o una estructura se va a empezar a formar el sólido. Para este caso, el molde va a hacer que los primeros electrones se peguen en las paredes o estructura del molde, formando unos granos fríos, que son los que se pegan como ven acá, en el contorno, en el borde del molde. Posteriormente va a empezar a formar unos granos en forma de columnas, como lo ven acá, que por lo general son perpendiculares al molde. Y finalmente formará los granos equioxales, que son los que irán en el centro. Por lo general las impurezas o las estructuras quedan en la mitad. Como ven, esta es la estructura del sólido que forma la nucleación heterogénea. Y pues básicamente esta se caracteriza por, como decía anteriormente, la utilización de una superficie o un molde que ya está en estado sólido. Esta nucleación es muy comúnmente cuando le queremos dar cierta forma o ciertas características al metal. La solidificación de los monocristales. En la industria, la gran mayoría de materiales cristalinos están conformados por muchos cristales, denominados policristales. Sin embargo, existe una minería que consta de un solo cristal, los cuales se conocen como monocristales, los cuales se forman a través de un solo embrión o núcleo que se encarga de crecer y superar el radio crítico para formar el sólido. Estos cristales tienen una propiedad característica según su dirección. Para ello se requiere que su velocidad de crecimiento sea lenta,
buscando que la temperatura de la interfaz sólido-líquido esté ligeramente por debajo del punto de fusión. Estos cobran importancia ya que el límite del grano podría interrumpir el flujo de los electrones. Básicamente, lo que dice acá o lo que infiere acá es que la dirección de este monocristal va a tener una característica especial. No es lo mismo ver el monocristal por este lado que verlo por la parte de atrás, pues va a tener unas características y unas propiedades diferentes. Unos ejemplos en donde podemos encontrar estos monocristales es en la aviación, en las aspas de las turbinas del avión, en la electrónica, en el silicio en donde se cortan obleas para chip de circuitos integrados y últimamente lo hemos visto en los paneles solares. Pues como decía anteriormente, este monocristal, al no contar con granos ni límites de granos, no existe una interrupción en el flujo de los electrones por la estructura del sólido. Las soluciones sólidas metálicas. Las soluciones sólidas. La solución es una mezcla o aleación uniforme de dos o más elementos que en el estado sólido son cristalinos y comparten una red cristalina común. Los elementos de la red se encuentran dispersos formando estructuras de una sola fase homogénea. Esta puede incluir solución de un metal y un no metal. Básicamente es una fusión que existe entre estructuras cristalinas de átomos. Están conformados por, esta solución está conformada por el solvente y el soluto. El solvente es aquel elemento compuesto que se encuentra en mayor proporción. Este se denomina como base y es el que establece la estructura cristalina. El soluto, por otro lado, es el elemento compuesto que se encuentra en menor proporción. Este se denomina el aleante, pues es aquel que ingresa en la estructura cristalina de forma aleatoria. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la analogía del agua y el sal, siendo la sal el soluto y el agua el solvente. Como vemos, el agua se encuentra en mayor proporción y a lo que entra la sal empieza a hacer aleación con el agua y a formar una solución. Existen dos tipos de soluciones, unas que son por sustitución y otras que son intersticiales. La de sustitución se da cuando un átomo de la solución es sustituida por otro que presenta el mismo radio. Esto debe cumplir ciertas condiciones o reglas. Uno que es el factor o tamaño. Si la diferencia entre los radios de los átomos es inferior a más o menos un 14%, hay probabilidad elevada de una solución sólida con un nivel alto de solubilidad. Las estructuras cristalinas deben ser del mismo tipo. No deben haber diferencias apreciables de electronegatividad de los elementos, pues esto puede formar compuestos. Los iones deben tener la misma valencia, pues la diferencia de valencia puede formar compuestos. Entonces, al formar compuestos, se rompe la estructura cristalina. Aquí en la imagen observamos una solución de cobre con zinc, formando una solución de latón. Las intersticiales. El átomo no se sustituye en la misma posición, sino se aloja en los intersticios o lugares libres que deja la red. Esto se produce cuando el radio del soluto es muy pequeño. Un claro ejemplo lo vemos en el acero, cuando el hierro y el carbón forman una solución. Vemos cómo el carbón presenta un radio atómico menor que el hierro y se ubica en los intersticios de la red cristalina. Las imperfecciones cristalinas. Es un apartamiento de la periodicidad y regularidad en el ordenamiento de los átomos
que afectan las propiedades físicas y mecánicas de los materiales o de los sólidos. El número y tipos de defectos dependen de características del material o la aleación, la elaboración o solidificación del material, el medio ambiente o las acciones actuales del material. Se estima que hay una imperfección de posición cada 1.000.000 de átomos, lo que influye de forma importante disminuyendo las propiedades ingenieriles del material. Básicamente son esos defectos que podemos encontrar en las estructuras cristalinas. La clasificación. Estas imperfecciones se clasifican en tres tipos. Uno, que son las de defectos puntuales, los defectos lineales. La 2, que son los defectos superficiales. Y la 3, que son los defectos volumétricos. Vamos a ver cada uno de los casos. Defectos puntuales. Dentro de los defectos puntuales iniciamos con la vacancia de átomos, que es la falta de un átomo en la red cristalográfica. Esto se forma desde la solidificación o como resultado de vibraciones atómicas. El número de vacancia aumenta exponencialmente con el incremento de la temperatura. En este caso podemos observar que ocurre cuando hace falta un átomo dentro de la estructura o red cristalina. Dentro de los mismos defectos puntuales tenemos lo que son los átomos intersticiales. Existencia de un átomo extra o adicional en el intersticio del cristal. Cuando el átomo es más grande que el intersticio, genera una distorsión en la red. Este es menos probable que la vacancia, pues se necesita más energía y es más inestable. Básicamente es cuando se nos cola un átomo extra en el intersticio. Como vemos acá, se ubica en el espacio libre entre el átomo o el elemento. Cuando este átomo es más grande que el espacio libre o el intersticio, genera la distorsión de la estructura cristalina. La sustitución. Existencia de un átomo de otro elemento o diferente a la red, que ocupa una posición. Cuando el átomo es más grande que el intersticio, genera una distorsión en la red. Es similar al anterior, pero con la diferencia de que acá tenemos un átomo que no pertenece a la red. Un átomo o elemento que contiene unas características o elementos diferentes a los que se encuentran comúnmente en la red trabajada. Otros defectos puntuales son el defecto de Freckel y el defecto de Schoeckl. El primero ocurre en sólidos iónicos cuando un ion sale de su posición normal de equilibrio y ocupa un intersticio. Y el segundo ocurre igualmente en sólidos iónicos cuando falta un catión o un anión. Básicamente, en el ejemplo en la imagen de abajo, podemos ver el primero, que es cuando existe un espacio que queda vacío por un ion que se traslada ocupando un intersticio y rompiendo como tal la estructura cristalina. El segundo es similar, solo que en este caso no, el catión o el anión no están presentes dentro de la estructura. Los defectos lineales son asociados a la cristalización, a la deformación de los materiales con un origen térmico y o mecánico provocando la deformación, falla o rotura de gran parte de los materiales, provocados por un plano de átomos que se introduce dentro de la red. Existe el vector Burger que nos indica la magnitud y dirección de este defecto. Existen de tres tipos, de tipos de borde, helicoidal y mixto. En el de borde es cuando una línea de átomos provoca la deformación del material. En el helicoidal
es cuando una especie de corte atraviesa la estructura cristalina afectándola directamente. Estos tipos de defectos generan ciertos esfuerzos. Para el caso del borde, genera un esfuerzo de compresión y tracción en el material. Para el equidal genera un esfuerzo de corte. Existen casos en donde ocurren los dos defectos, el cual se conoce como el mixto. Como vemos en las imágenes, cuando ocurren estos tipos de defectos se altera la estructura del material. Los defectos superficiales o borde de grano. Son imperfecciones en la superficie que separa dos granos de diferentes orientaciones en materiales policristalinos, dejando una región de átomos mal distribuidos entre granos adyacentes. Se caracteriza por la existencia de zonas sin orden en los cristales, lo que genera alta energía por su elevada movilidad, elevada reactividad química, mayor inestabilidad y átomos que no están completamente ligados. Como vemos en la imagen, son granos que no logran compactarse y formar una estructura estable, dejando espacios por donde puede haber movilidad, por lo tal puede haber alta energía, radioactividad, inestabilidad y pues por lo general es un defecto que genera sólidos muy inestables. Los defectos volumétricos son imperfecciones introducidas en la fabricación y o procesamiento o por el inadecuado diseño o elección del material. Son inclusiones, precipitados de segunda fase o de porosidad. Las inclusiones son impurezas extrañas que son casi imposibles de eliminar. Los precipitados son aglomeraciones de partículas cuya composición es diferente de la matriz. Y la segunda fase son fases diferentes a la de la red. Y la porosidad son presencias o formación de gases en la red. Como vemos aquí, podemos ver cómo las estructuras, los diferentes ejemplos de estructuras, son alterados por diferentes defectos. Aquí podemos ver la porosidad, podemos ver cómo se forman gases, como aquí la fase es diferente en la red. Existe una fase diferente en la red. Técnicas experimentales para la detección. Existen diferentes tipos de herramientas y técnicas para la detección de este tipo de defectos. La examinación microscópica. Observan las dimensiones macroscópicas perceptibles al ojo humano, observando los granos y buscando predecir las propiedades de los materiales y su calidad de tratamiento térmico. La microscopía óptica utiliza sistemas de iluminación o sondas para analizar muestras del material. La muestra debe ser pulida obteniendo un acabado tipo espejo. Luego se realiza un proceso químico conocido como grabado en donde se resaltan las orientaciones cristográficas. Y la electroquímica. En el método se busca a través de una magnitud eléctrica de poca intensidad conocer la conductividad, resistencia o carga del material. Importancia para la ingeniería industrial. El conocer las propiedades, características y composiciones de los materiales es vital importancia para la industria, pues son estos compuestos los que generan la materia prima esencial para la fabricación de diferentes productos, y cualquier error puede causar efectos negativos en maquinaria, económicos, personales, de tiempos. Por ello, el darle un buen manejo a los materiales es de vital importancia para el correcto funcionamiento del proceso industrial, que incluso con un buen enfoque podría contribuir a la mejora de algún proceso o producto. Básicamente, la ingeniería industrial se complementa mucho con la ingeniería de materiales, pues el desarrollo de esta ciencia de materiales es lo que nos ha permitido hoy en día como sociedad contar con diferentes elementos y compuestos que facilitan la fabricación de productos que encontramos comúnmente.
Parte importante de esta ingeniería de materiales es poder contribuir en el desarrollo de nuevos productos, de mejoras de productos, de contribución inclusive en el ambiente, pues vemos como hoy en día la liberación de CO2 en nuestro ambiente nos está causando bastantes inconvenientes en cuanto al cambio climático y a la degradación de nuestra atmósfera. Entonces, para todo esto considero podría influir la ingeniería de materiales y el conocer todos estos temas es de bastante importancia. Como último tenemos las referencias, las bibliografías de donde fueron tomadas las imágenes y finalmente, muchas gracias.